Como sabéis, a pesar de que no estamos próximos físicamente, la charla de Alfredo se va a extender durante 50-60 minutos y que haya pie y ocasión de los participantes en directo o a través del streaming de poder participar, con la novedad de hoy de poder conectaros y veros físicamente a través de la pantalla y de no solo hablaros, sino también veros y ver los que estamos aquí, a quien habláis desde vuestro punto habitual en el que os encontréis. Y por no hacerlo más largo, porque tenemos que cortar en hora determinada por cuestiones de higiene y sanidad y salud y tal, doy paso porque hemos venido a escuchar a Alfredo y no a mí. Alfredo, con lo tangible cuando quieras. Muchas gracias, Santiago. Un poco también agradecer al MACA, al Ayuntamiento y también de alguna manera a este evento que lleva ya 7 años, parece ser, realizándose y que es toda una hazaña, ¿no?, en esta ciudad. Bien, lo tangible, es decir, primero explicaré un poco, me gusta explicar como el título, ¿no?, de las conferencias, ¿no? Lo tangible forma parte de una serie que se inició con lo invisible, en la que hablaba de lo que hay detrás de las obras, ¿no?, de todo ese mundo, ¿no?, de pensamientos y de referencias que los arquitectos manejamos, ¿no?, a la hora de plantear nuestras obras, ¿no? Y lo tangible sería aquí casi, o sea, sería lo concreto, ¿no?, sería lo físico, ¿no?, lo real, lo que de alguna manera podríamos llamar de realidad, ¿no? Por otro lado, también lo tangible intenta explicar como todo ese mundo de sentidos, ¿no?, que de alguna manera participan de lo que es la experiencia de la arquitectura, que es precisamente aquello que más me va a interesar, ¿no?, contar. Cuando Fernando me habló de hacer esta conferencia, fue casi que hace un año, y bueno, yo tengo un cuaderno en el que voy apuntando cosas, en el que tengo dibujos y textos, etc., ¿no? Y me apareció como, tenía una nota que decía que las majas, empezar lo tangible con las majas. Hace poco estuve revisando un poco todas las notas y di con aquello que yo quería expresar. Hay una teoría, según John Berger, ¿no?, que habla de que este cuadro, esta pareja de cuadros, bueno, hay una cierta polémica acerca de quién es la retratada, etcétera, pero no es esto lo que nos interesa, sino que lo que dice John Berger es que la maja desnuda es una idea, es una recreación, es una ensoñación de Goya, que nunca se pintó del natural, ¿no? Él habla de varias cosas, no voy a... pero habla, por ejemplo, de la posición de los pechos redondeados apuntando hacia arriba, habla de los brazos grotescamente gruesos que no pertenecen, digamos, como a ese cuerpo, habla de la pierna que queda en segundo plano, que
está en una posición ligeramente diferente porque si la pusiera en la posición de la vestida quedaría como un triángulo que rompería la composición en barca de la figura. En fin, habla en el fondo de que el cuadro es como si a la maja vestida, a la seda de la maja vestida, una neblina la hubiera disipado, ¿no? Y él hubiera reflejado el cuerpo que hay debajo, ¿no? Y de alguna manera, de lo que habla es como que es como una ensoñación, como algo como construido por Goya para provocar como esta duplicidad de piezas, ¿no? Pero que en el fondo él viene a decir al final, bueno, es una disertación que os la recomiendo, está en el libro este sobre los artistas, que es una joya del volumen 1. Él al final lo que dice, que es la parte que me interesa, que dice que el rostro es tangible, el cuerpo no. Es decir, el cuerpo de la maja desnuda no pertenece, ¿no? Y dice, habla también como que una retratada en desnudo no se muestra de esa forma, ¿no? Y el rostro de una y otra son iguales. Entonces, lo traía en el sentido un poco como digamos, como de esa valoración como de lo real, ¿no? De la importancia de lo real, ¿no? No pasa aquí, pasa. Por otro lado, quería hablar un poco de lo tangible en el sentido más como aparte de lo físico, obviamente, pero de la experiencia de la arquitectura, ¿no? De alguna manera, de esa sensación, ¿no?, que tenemos, ¿no?, cuando estamos en un bosque, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, y que de alguna manera estamos en contacto con el medio, oímos a los pájaros, el ruido de los animales, el movimiento, los olores, etc., ¿no? Y entender un poco la experiencia de la arquitectura en este sentido casi multisensorial que habla Bachelard, ¿no? De esta polifonía de sentidos, ¿no?, que de alguna manera la experiencia de la arquitectura tiene, ¿no? La imagen de la derecha es de las termas de Valls, de Peter Zumthor, que es una experiencia que cuando yo la visité, ¿no?, y pude tener esa experiencia, al final te reconoces como una situación casi como esa pasión en el bosque, ¿no?, donde tu cuerpo, tu esqueleto, tus sentidos están como, digamos, como atentos, ¿no?, a todo lo que ocurre a tu alrededor, ¿no? Es una experiencia que va más allá de esa cosa que también hay muchos autores que hablan, ¿no?, de que al final la arquitectura se ha convertido en una disciplina donde el ojo predomina, ¿no? Que esa idea, que no es mía, obviamente, de Juhani Payasma en su libro Los ojos de la piel y en La mano que piensa, etcétera, y en otros libros, que habla de esa preponderancia del ojo, ¿no?, que nos ha llevado como a esta arquitectura donde lo importante es la imagen, ¿no? No hace falta ver las páginas web de la arquitectura contemporánea, que todo es una especie de borrachera, ¿no?, de imágenes, ¿no? O esto de los, que también es muy habitual ahora, ¿no?, esto de los materiales, esta, digamos, como imitación de materiales por otros materiales, ¿no? Cuando realmente a lo mejor puedes ver un suelo de madera o de mármol que realmente es de grés, ¿no? Pero visualmente nos engaña al ojo y es una cuestión que también como de medios, de conseguir que realmente sea
estrictamente igual, ¿no? Pero al final una madera tiene un sonido, tiene una pisada diferente, tiene un crack, tiene unas destonificaciones, se pule de manera diferente. Es decir, esta idea de que necesitamos, ¿no?, del oído, necesitamos del tacto, necesitamos del olfato, ¿no?, para digamos, comprender de una manera absoluta, ¿no?, la experiencia de la arquitectura. Los artistas, por ejemplo, lo han sabido reflejar también muy bien esto, ¿no? Es decir, podemos sentir el agua caliente en estas bañeras de Bonnard o el aire húmedo, ¿no?, en los paisajes de Turner, ¿no?, o la brisa y el sol de las ventanas de Matisse o de Dalí. Como también podemos apreciar esto en la arquitectura, ¿no? Es decir, esta casa de la cascada de Frank Lloyd Wright, ¿no?, que nos habla como de esa idea de integración, ¿no?, de alguna manera absoluta, ¿no?, de la arquitectura en la naturaleza, ¿no? Realmente uno visita la casa y realmente ahí parece una cascadita, ¿no?, pero realmente es una cascada brutal, ¿no?, que uno estando en la casa la siente completamente, ¿no? Y cuando uno entra en el interior, realmente está como si realmente estuviera en el bosque, ¿no? Es una especie como de sensación de control absoluto, ¿no?, sobre el medio, ¿no?, y de interrelación, ¿no?, entre el medio y la arquitectura. O en esta casa de Adalberto Libera en la isla de Capri, ¿no?, que, como veis en la fotografía superior, ¿no?, es casi, la casa forma parte de la roca, ¿no?, es casi como algo que uno casi es incapaz de identificar, ¿no? Por otro lado, es la casa del sol, ¿no?, la casa que está abierta, digamos, en este caso como al mar Mediterráneo, y que de alguna manera uno respira y siente, ¿no?, de alguna manera el estar en plena naturaleza, ¿no? Ambas casas tienen muchas similitudes, pero no me detendré en ellas, ¿no? Luego, por otro lado, también quería hacer como, hablando de lo tangible, ¿no?, quería hacer como una reivindicación del trabajo manual, ¿no?, de ese trabajo hecho, digamos, con el esfuerzo de generaciones, ¿no?, como es que es todo, de alguna manera estas dos imágenes son como algo que pertenece como a la construcción de lo que es nuestro territorio, ¿no?, el territorio de esta provincia, ¿no?, que nace desde el mar y que va como aterrazándose, conquistando, con ese esfuerzo de agricultores que han ido como conquistando el terreno al monte, haciendo como estos bancales, ¿no?, que se hacían con las propias piedras, ¿no?, que se araban en el terreno y que se amontonaban en estos muros y que construían de alguna manera este nuevo paisaje pero de alguna manera también es como reivindicar como esa idea de lo hecho con las propias manos, ¿no? Por otro lado, también hablar de lo tangible es hablar de construcción, y en este caso también es hablar de invención, ¿no?, y de hablar de ingenio, ¿no?
me gustaba rescatar esta pieza de Zumthor, que es una pequeña capilla construida a base como de unos, son como unos maderos, ¿no? Unos listones redondos, potentes, que van construyendo como una forma que de alguna manera es como un gran encofrado que por tongadas se va rellenando de hormigón y que deja como una pieza prismática en el exterior y una pieza mórbida en el interior. Y que una vez ejecutada la construcción, queman, ¿no? Se queman los troncos en el interior y queda como esta textura negruzca, ¿no? que de alguna manera envuelve esa atmósfera casi mística, ¿no? de la pieza. Es también hablar un poco de los procedimientos, ¿no? De cómo se transforma la naturaleza de los materiales como para transmitir, ¿no? Determinadas sensaciones, ¿no? Bueno, esto es un dibujo que utilizo en muchas conferencias porque esto es un dibujo que hice cuando fui a dar clases a Estados Unidos y es un dibujo que me llevé de aquí en el sentido de decir qué es lo que nosotros arquitectos españoles podemos enseñar, ¿no? Allí, ¿no? Y representa un poco como la complejidad de la... Hoy iba a hablar de una parte de un asunto de la arquitectura, pero quería como dejar constancia de que al final la arquitectura es algo que tiene que ver con muchas cosas a la vez, ¿no? Esta tela de araña que yo represento aquí, ¿no? En el fondo es una representación de todas las cosas que la arquitectura tiene que atender, ¿no? La idea, el concepto, la atmósfera, el espacio, los materiales, la energía, etc., ¿no? Y todo ello, digamos, como aglutinado, ¿no? O galvanizado, ¿no? por el conocimiento de la historia de la arquitectura, por el conocimiento de los procesos de generación de la arquitectura, ¿no? Que de alguna manera es algo que no es, es algo como que refleja, es una condensación como de pensamientos, de situaciones, de experiencias que uno ha tenido y que en un momento dado vierte sobre el papel en blanco y comienza, digamos, como un proceso creativo. No es algo lineal, ¿no? Es algo que se parece más como una espiral, ¿no? Es algo que no empieza como en una idea y termina en un detalle constructivo, ¿no? Sino que es algo mucho más caótico, ¿no? Y por lo tanto también como más interesante, ¿no? Y me interesaba como hablar de la complejidad. Utilizo estas dos imágenes para clarificar de alguna manera lo que el equívoco entre lo complicado y lo complejo, ¿no? Esto es una reflexión que le di una vez a Saez de Oiza, que hablaba de que el reloj es un mecanismo complicado, ¿no? Es un mecanismo complicado porque tiene todo ese mundo de engranajes que se enlazan unos con otros, al final para dar simplemente la hora, ¿no? Digamos, para darnos como una información, ¿no? Y hablaba, por otro lado, ¿no? De los mecanismos complejos, ¿no? Como es la central telefónica, ¿no? Que es capaz, como con una combinación de 9 números, ¿no? Poner en relación como a todo el planeta, ¿no? Esto me ayuda como a hablar de algo que de alguna manera también antes he adelantado, ¿no? Que es esta idea del arquitecto como alguien que pone en relación cosas, ¿no? Pone en relación el programa con el paisaje, con la geometría, con la materia, con la idea, con
las condiciones, el terreno, etc. ¿no? Sí, lo que hacemos los arquitectos de alguna manera es poner en relación cosas. Esta es una imagen que también me ayuda. Esto es de la película El Verdugo de Berlanga, que Berlanga cuenta que él pensó en hacer la película a partir de una imagen, a partir de la imagen de esta sala blanca en la que había una puerta al fondo y un grupo de personas moviéndose por ella, ¿no? Y que a partir de esta imagen que él quería filmar, inventa toda la película, ¿no? Empieza a investigar casos de crímenes que habían habido en la ciudad de Valencia, etc. Y para de alguna manera filmar esto, ¿no? Y esto me ponía en relación con algo que también son experiencias que también los arquitectos a lo largo de la historia han ido, digamos, como utilizando, ¿no? Que es como esta idea, aquí, por ejemplo, en toda la arquitectura de Mackintosh, ¿no? Del maestro escocés, ¿no? Está basada de alguna manera en todo ese mundo de la arquitectura industrial de Glasgow, ¿no? De las fábricas, etc., ¿no? Que de alguna manera Mackintosh lleva, ¿no? a su paleta, ¿no? de materiales. O esta es una imagen del Palacio Palacio Pitti, ¿no? Estos palacios florentinos, ¿no? Estas almohadillados de piedra, ¿no? que de alguna forma inspiran a Herzog y de Meuron para realizar su bodega en Napa Valley, por estos muros de gaviones, ¿no? Brutales. O estas texturas de los patios de la arquitectura popular mexicana, ¿no? que de alguna manera Barragán llevará a sus casas, a sus primeras casas en Ciudad de México. O toda la arquitectura naval que inspirará a Federico Soriano a construir su palacio de Euskalduna, ¿no? Utilizando como esta tecnología de los barcos. O esta imagen que rescata Saedoiza, ¿no? de la ciudad antigua de Nápoles, ¿no? Con todas sus ropa colgada, etcétera, ¿no? Esta imagen sugerente, ¿no? que de alguna manera está en sus torres blancas, ¿no? Es decir, y que rompe de alguna manera también esta idea de torres blancas casi como unas torres marcianas, ¿no? En medio de la avenida de Barajas. Ahora voy a intentar como contar, utilizando mis obras, que las he dividido como unos bloques, ¿no? Y que de alguna forma se inicia con algo que aprendimos en la Escuela de Madrid, ¿no? Que está este mundo de las cajas, que tiene también sus resonancias en la escultura vasca de Oteiza, Chillida, etc., ¿no? Y que de alguna manera se concretan en estos primeros proyectos. Este es el edificio de Diputación, que son como 4 cajas de piedra envueltas en el interior con nuestra madera cálida y amable, ¿no? O en este centro de salud, que al final también son como 2 piezas de piedra organizadas perpendicularmente y que están envueltas en el interior con esta materia blanca, ¿no? Que la hace
el edificio aséptico y amable, ¿no? En cierta manera también. Pero realmente donde se materializa de alguna manera de una forma más clara esta idea de la relación entre la materia y el concepto será en este edificio que es como así como el fin de mis cajas o algo así, ¿no? Podríamos decir, ¿no? El cual se asocia de alguna manera un material con un concepto, ¿no? En este caso, la caja excavada con la piedra, la caja de madera ingrávida y la caja reflejada con el agua, ¿no? De alguna manera, piedra, madera y agua construyen, digamos, el edificio. Este es uno de los croquis iniciales del proyecto. El agua como material, ¿no? Como material de construcción. El agua que de alguna manera lo que hace es como alejar el pabellón, hacerlo inaccesible, ¿no? Crear como esta inmensidad, ¿no? De alguna manera entre la llegada al edificio y el museo, ¿no? Una cosa que también me gusta mucho hacer siempre, ¿no? Es decir, realmente hacer pensar a quien va, al usuario, ¿no? Cómo llegar al edificio, ¿no? La piedra, que casi es como, yo siempre hablo como que es casi como lo que nos hubiera gustado encontrarnos, ¿no? Si hubiéramos excavado, ¿no? ese terreno, ¿no? Y la madera, ¿no? como material ligero, ingrávido, con esta pieza que está flotando en ese vacío, ¿no? Y que de alguna manera habla también como de esa idea de esos pabellones que hay en tantos jardines, ¿no? Al final, el estanque se entiende como el estanque de todo el campus, que es un gran jardín. Y esta sensación, ¿no? Que al final construyen estas tres materias, ¿no? Y que de alguna manera hace que cuando uno está, digamos, en el patio del museo se encuentre como descolocado, ¿no? Se encuentre como que podría estar en cualquier lugar, ¿no? Que podría estar esa sensación un poco como de estar casi como no quiero ser pedante, ¿no? Pero casi como con uno mismo, ¿no? Casi como inventar o imaginar que podría estar como en cualquier lugar, casi como esa sensación que se produce cuando uno entra al cine, ¿no? Y de repente se ve en el pico de una montaña o en una jungla o en una habitación desconocida, ¿no? Esta es otra, bueno, está dentro de este mismo paquete. Esta es la Kaaba de la Meca, que es una pieza venerada por los musulmanes, es una pieza cúbica que contiene la piedra negra, que es algo como importante para ellos, ¿no? y que está envuelta en esta seda negra con estos bordados dorados, ¿no? Pero viene aquí en el sentido de que es una pieza como cuidada, ¿no? Que es una pieza de alguna manera como sensible, ¿no? y de alguna manera atrayente, ¿no? Y que de alguna manera es la que me ayuda como a entender este proyecto, que es un centro de jóvenes en Quart de Poblet, que en el fondo son como, ahí se ven esos dibujos como unas caabas que se insertan como en esa medianera, ¿no?
y que se van colocando de una manera casi desordenada, ¿no? en esa pieza, que una es como una es un edificio de oficinas, el otro es las salas de ensayo, el otro es como una sala de cine, el otro es un lugar de catering, un patio, etc. ¿no? Son como estas caavas, ¿no? Casi como colocadas como en una estantería, ¿no? El edificio, lo veis allá abajo, es como una sección del edificio y lo que intento contar aquí es que al final el edificio es casi como una película que fotograma a fotograma se va construyendo y la sección del edificio funciona también de esta manera, ¿no? Y como una serie de espacios. Aquí toda la investigación es un poco hablar como de las cualidades espaciales como de cada caava, ¿no? Y al final tenemos como esos espacios negros de las partes de abajo del edificio, que son como todas las salas de los locales de ensayos, las salas de exposiciones, las oficinas con otro material, todo el edificio que queda a la derecha, que es como con este revestimiento amarillo, que es toda la zona de oficinas, el patio con el hormigón y las plantas. Es decir, cada espacio tiene como un tamaño, unas dimensiones diferentes y unos materiales diferentes, ¿no? Y veis como parte de ellos, la sala de las oficinas abriéndose al pueblo. Estas son todas fotografías de Rosa Iblera, que fue uno de los conferenciantes puestos. También esta idea como de los materiales en bruto, ¿no? Esas planchas casi que están tal cual llegan de la herrería, ¿no? Esta idea como estos eran como los vestuarios, que es un espacio líquido, que se utilizan los vidrios, las transparencias, casi como esta atmósfera brumosa, ¿no? El espacio del salón de actos, ¿no? Con la madera. Y el edificio recortado, digamos, como en el pueblo, ¿no? Hablando un poco como de toda esos, digamos, como composiciones desiguales, ¿no? de los cascos antiguos, de los pueblos, ¿no? Esta es otra, lo traigo aquí, esto es otro bloque, ¿no? Que sería como el bloque de los concursos, que lo traigo un poco como una reivindicación también del dibujo, como del dibujo de arquitectura, que es también arquitectura, ¿no? Y esto es una iglesia en Milán y que está en el extrarradio de Milán, y recuerdo en la visita al lugar, es una zona bastante deteriorada, ¿no? Y el solar estaba lleno de cascotes, de vidrios, de maderos, de desechos de tierra, de mezclas de vertidos de otras obras, etcétera, ¿no? Y me dio un poco esto, digamos, como ligado, ¿no? con esta idea como del opus caementicium romano, ¿no? Y era como esta especie de morteros que hacían los romanos, que eran mezclas de cal, piedras, ladrillos, incluso desechos, ¿no? También, ¿no? Y que de alguna manera construye toda la idea de materialidad
de este edificio, ¿no? Que son como unas piedras dejadas caer en el plano del suelo, creando como estas plazas que hay siempre frente a las iglesias, pero que en este caso se produce como en el plano del suelo, y que son como unos elementos que perforados nos permitirán como iluminar todas las... perdonad. El interior, que es como un gran vaso excavado, ¿no? Donde ahí se produce, digamos, como todo el mundo de la... Lo traía aquí sobre todo por la idea como de la construcción, ¿no? Al final la construcción son como estos... Son como unas piedras gruesas porque realmente la idea es construirlo con la memoria del lugar, ¿no? Con todos esa amalgama de materiales que yo encontré el día de la visita, ¿no? Y serían como estos grandes piezas, grandes encofrados sin armado, es decir, en masa, y que de alguna manera tenían que tener como esta corporeidad y que de alguna manera todo este molde, ¿no? Arriba y abajo, ¿no? Nos construiría, digamos, como el espacio de la iglesia. Y esto es un concurso aquí en Alicante, en el puerto, me lo pidió, que es un homenaje también aquí, que me lo pidió en la otra conferencia que hicimos y que me parecía como que estando hoy aquí en Alicante tenía sentido traerlo, ¿no? Esto es en el dique de Levante, donde se planteaba como un gran mirador sobre el puerto, ¿no? Y de alguna manera lo que hicimos aquí fue como, la idea es como si extendiéramos, ¿no? una gran sábana sobre el muro del dique, ¿no? Y de alguna manera se construía con una gran masa, que era como un plano plegado de hormigón que tenía construía como tres paisajes, ¿no? Un paisaje que es este que muestra este dibujo de abajo, que es un paisaje de la línea del mar, ¿no? que digamos, se modifica con este plano, ¿no? Es un paisaje lejano, ¿no? Por así decirlo. Luego otro paisaje que es como este paisaje del plano inclinado, que de alguna manera casi se conecta con la ciudad, casi sin darte cuenta subes y bajas, ¿no? Y creas como una suerte como de espacio público, ¿no? Que se abre de alguna manera al mar y por otro lado también se abre al muelle. Y por otro lado también crea como otro paisaje que es como una gran sombra, que es como el espacio que queda debajo de ese plano y que se abre de alguna manera al puerto. Esta idea de un espacio público para la ciudad, ¿no? de algo, de una infraestructura, ¿no? Que no es más que un plano, ¿no? Un plano que dejado caer sobre el muro, ¿no? Construye un nuevo espacio público para la ciudad conectado, ¿no? Y de alguna manera también conectado con ella, ¿no? Pensábamos en un hormigón dorado, ¿no? Para que de alguna manera también se relacionara, ¿no? De alguna forma con las rocas, ¿no? Y un poco con la materia próxima, ¿no? Y ahora, este es como otro bloque que habla
un poco como de la construcción de lo que serían como elementos que pertenecen como a no sé si elementos que pertenecen a la ciudad, algo que pertenece a la ciudad y que pertenece también a nuestra cultura, ¿no? Como son como las calles y los parques y digamos como las estructuras urbanas, ¿no? Y que de alguna manera yo intento, ¿no? A través de la arquitectura llevar a la ciudad. Son estas calles donde ocurren cosas de todo tipo. Empezamos con estas, digamos, como con estas viviendas que construimos en Aspe. Esta es una obra con Javier García Solera, como el primer edificio que he mostrado de la Diputación, donde con la materia esta blanca intentábamos construir como estas calles de acceso a estas viviendas. O en este edificio en el casco antiguo de Belluters, de Valencia, donde de alguna manera también se genera como este patio y esta escalera que recorre las diferentes plantas y que de alguna manera extiende esa idea que hay como en todos estos proyectos de viviendas que voy a mostrar, ¿no? Que es como extender el proceso desde la calle a la casa, ¿no? Desde la calle a la puerta de la casa. De alguna manera romper con esta idea del zaguán, la escalera y el ascensor y las dos puertas, ¿no? Y prolongar, ¿no? Este proceso de llegada desde la calle a la puerta de la vivienda. Y que fue algo que de una manera más rotunda, ¿no? Pudimos construir en estas viviendas de San Vicente, ¿no? Aquí realmente como el proyecto es como la construcción de 3 calles en diferentes alturas, ¿no? Esta es como el plano del suelo, que casi es una plaza cubierta, donde están los comercios, etcétera, y donde se produce como un movimiento de la gente de un lado a otro, transversal y longitudinal, para llegar como a los puntos de acceso a las calles superiores. Construidas con esta es la calle intermedia, ¿no? Que también recuerda como a estas calles de todo el mundo mediterráneo, ¿no? Estas calles como cubiertas, con toldos, con sombras, con espacios que de alguna manera como que forman parte, ¿no? de nuestra memoria colectiva, ¿no? De alguna forma, ¿no? Aquí utilizando materiales más cálidos como la madera de pino, como el hormigón, como estas vigas, que de alguna manera trasladara como esta cosa matérica, ¿no? Que tiene también como nuestra arquitectura, ¿no? Y también dar entrada a la vida, ¿no? Como los niños jugando en las escaleras o en esta calle donde de alguna manera se produce como estos espacios previos, ¿no? A las casas, ¿no? Donde uno puede comer o puede jugar a las cartas o puede montar en bicicleta, ¿no? Y por otro lado también señalar como esta construcción que también tiene que ver con esta idea de la construcción a mano, ¿no? Estos morteros hechos, digamos, con distintos tipos de gravas, arenas, con cal, para dar este aspecto casi como pétreo, ¿no? Son como mezclas que me gusta hacer para de alguna manera romper con esta idea como de estos morteros monocapa que se hacen como en un laboratorio y que tienen como estos colores uniformes
que no transmiten para nada como estos matices, ¿no? Y estas señales, estas huellas, ¿no? Que de alguna manera la mano, ¿no? De alguna forma reflejan. Este es este estaría también dentro de este bloque y que de alguna manera habla de, esto es un conservatorio de música y danza en Ibiza, que son como dos piezas, una es la pieza del conservatorio de música, el otro el de danza, de alguna manera que se están mirando, ¿no? Es decir, esta idea como de relación entre ambos y de unos elementos que llamo los lugares comunes, ¿no? Que son como el auditorio, una gran sala de ensayos y una biblioteca, ¿no? Y que de alguna manera también los materiales, ¿no? Hacen referencia a ellos, ¿no? Es decir, estos lugares comunes están construidos todos en chapa perforada y el resto son como de hormigón. Pero lo más importante aquí es como como imagen anónima de edificio metido en la Avenida de España de Ibiza, que casi no dice nada, pero que en el interior se produce un profundo vaciado de todo la masa, por así decirlo, del solar, ¿no? Y aparecen como este mundo, ¿no? de piezas diferentes y que cada una construye como lo que yo ya hablaba antes, esta estructura urbana de pasos, de plazas, de vacíos, de escaleras que suben de arriba abajo, de alguna manera como toda esta circulación exterior que nos habla como de un mundo propio, ¿no? Materializado de alguna manera con toda esta... aparecen como estos jardines, aparece, digamos, como todo un mundo de relaciones también, de alguna manera, como hablábamos al principio, vinculadas como a esta experiencia, ¿no? de la arquitectura con el sol, con la luz, con el sonido de los pájaros y que encierran, ¿no? como estos espacios acolchados, tranquilos, para tocar el piano, para la danza o para los ensayos, ¿no? Que son como estos lugares amables, ¿no? Ya, digamos como forrados, ¿no? De alguna manera como de una materia ya más caliente, ¿no? Y más acogedora, absorbente, etc. Y esto sería como el parque, ¿no? Es decir, con esto voy a terminar. El parque en el sentido de la construcción también como de algo que pertenece a las estructuras urbanas, ¿no? Y que de alguna manera en este instituto intento trasladar, ¿no? Como ese ambiente, ¿no? de espacio público de alguna manera también, ¿no? Romper con esta idea de que el colegio es como un edificio, ¿no? Con un patio, ¿no? y entender la posibilidad, ¿no? de la construcción de un colegio como algo que
que tiene que ver más con esta idea de espacio público. El edificio está al borde de la autovía, una parcela estrecha y larga, y que ya en ese croquis ya se empieza como a vislumbrar un poco la propuesta. Y también viene de este paisaje próximo, de toda la costa sur de la provincia, ¿no? Este paisaje de pinadas y de dunas, ¿no? Y de alguna manera también intentaré rescatar para el edificio, ¿no? En esta imagen, un poco también como una imagen que habla de esto, ¿no? Habla de esa idea de edificio rodeado de árboles, ¿no? Es decir, plantamos creo que casi 400 o 500 árboles, ¿no? Y en esta imagen se ve un poco también como estos dos elementos, ¿no? Que de alguna forma construyen el edificio, ¿no? Los edificios pegados al terreno, ¿no? Que son edificios de hormigón, ¿no? Que son como unos pabellones que se ven en el esquema de abajo, ¿no? Son unos pabellones que cada uno en sí es un edificio, ¿no? Uno es la biblioteca, otros son los laboratorios, la sala de actos, la administración, el comedor, los talleres de plástica, de informática. Casi son como esos pequeñas folies, ¿no? Que hay en los parques, ¿no? Y encima está como descansando sobre estos pabellones, ¿no? Están como estas grandes vigas, ¿no? Que construyen como el aulario, ¿no? El hormigón aquí que construye toda la planta en contacto con el terreno, que está aquí tratado con estos encofrados de tablero de OSB, que es un tablero que da como esta textura menos fría. El hormigón siempre es un material como frío, ¿no? Yo quería como construir algo aquí más amable, ¿no? Romper un poco con esta idea como carcelaria, ¿no? de los colegios, ¿no? Que de alguna manera se ha instalado, ¿no? Esta cosa como de casi antivandálica, ¿no? Que tienen como estos edificios, ¿no? Yo quería dar, por un lado, tenía que cumplir con estas condiciones, pero por otro lado, dar como esta textura, ¿no? Este es un edificio de texturas, ¿no? Y estas dos vigas, ¿no? Que construyen de alguna manera lo que es el aulario, algo ya ligero, todo construido en seco y que de alguna manera transmite como una idea casi como de que no está ahí. Estas son unas imágenes claro, todo este aulario arriba lo que provoca es como un gran porche, un gran espacio de circulación que organiza todos los edificios y que de alguna manera crea también como una gran sombra, ¿no? En medio de la sombra, en este caso física, ¿no? Concreta, pero al fin y al cabo una sombra y consigue además también como una cosa que es también muy agradable, ¿no? Como que uno llega allí y realmente la temperatura ha bajado como 5 o 6 grados, ¿no? Con respecto a la calle, ¿no? Que es algo que también se produce cuando uno entra en un parque, ¿no? O sea, entras de la calle y de repente entras en un parque, ¿no? Y tienes como ese efecto, ¿no? de frescor, ¿no? Estos muros que veis ahí a la izquierda, ¿no? Que son como unos muros curvos que de alguna manera nos invitan a entrar y que en el fondo son como unas mallas que desde el interior nos dejan ver, con una especie de moaré, ¿no? Que nos deja ver el exterior con este filtro, ¿no? que tiene también mucho que ver con todo este mundo de celosías y de luces y sombras de nuestra arquitectura, ¿no? Estos son como unos
unos patios, ¿no? Unos patios que se van generando y se rompe con la idea de una estructura de colegio, digamos, como es que se apela como a esta idea de como de rincones, ¿no? De lugares para todo tipo, ¿no? Como para diferentes actividades, ¿no? Esto es un interior, bueno, lo traía un poco por mostrar la idea esta de cómo se vive, luego la estructura, ¿no? Dentro de... Y un poco todos los elementos, ¿no? que irán configurando estas dos vigas que veíamos en un principio, ¿no? Es todo en seco, ¿veis? Hay que aquí también esta imagen, ¿no? del gimnasio, que también es un poco una repetición de lo mismo, ¿no? Esta idea como de los muros de hormigón ligados con el terreno, ¿no? Y esta estructura que resuelve como la cubrición, ¿no? del espacio. ¿Veis aquí? Y esto es una imagen muy mala, es de teléfono, que es la última imagen que he hecho del edificio hace unos meses cuando fui, y que de alguna manera me gustaba mostrarla porque en el fondo, con respecto a la primera, que veis los árboles, ¿no? Y ahora, con el paso del tiempo, ¿no? que los árboles ya han crecido, ¿no? y al final casi el edificio se está diluyendo, ¿no? Es una cosa como que me gusta, ¿no? Como que al final esa idea de naturaleza, ¿no? y de gran pinada, ¿no? Se va a llevar, va a borrar, ¿no? Por así decirlo, la arquitectura, ¿no? Con esta quería terminar. Muchas gracias. Muy bien, Alfredo. Explicaciones brillantes a edificios brillantes. Y por favor, tenemos 20 minutos de intercambio de opiniones entre los asistentes con Alfredo, cruzadas entre los asistentes y los que nos están siguiendo desde su casa, despacho, paseo, etcétera, por streaming. 20 minutos porque antes de la media tenemos que estar en la calle, por mandato de la superioridad, no por deseo mío, ¿eh? Ya lo he dicho antes. Santiago, si me disculpas, los que nos seguís online, por favor, levantad la mano, tenéis un botoncito en Zoom, simplemente levantáis la mano y así os permitimos abrir el micrófono, ¿vale? Bueno, creo que no, está diciendo a los que siguen en sus lugares habituales. Bueno, pues como es natural, tengo que romper el fuego. Pero... Alfonso, tú mismo. A ver, Alfredo, me remito a la primera imagen de la notación. Entonces, me gustaría que ahora pudieras comparar lo tangible entre lo que es la mano, lápiz, papel y la mano, ordenador. Ahí hay una dicotomía en que lo tangible se diluye. Entonces, en este momento, quiero decir, casi todo el grafismo se construye a través de la mano máquina. Y sin embargo, la mano lápiz papel prácticamente ha desaparecido. Pero tiene una idea tiene un soporte tan importante que como lo olvidemos, el otro va a empezar a dejar de tener sentido. Y bueno, me refiero a esto por el tema que has comenzado tú a hablar de lo tangible, ¿no?
Entonces, yo quisiera reflexionar sobre este tema porque es muy importante que aparece esta gran dicotomía, ¿no? O sea, porque si ahora mismo tú te recorres, como sabes, y yo sé por las escuelas de arquitectura, la mayoría de alumnos ya no saben dibujar. ¿No? Además, es que esto influye mucho en la evolución y la elaboración de la arquitectura, porque hay un proceso que es el del pensamiento, en donde la imaginación, como estamos aquí, no hablando de arquitectura, sino de filosofía, que es lo que tú estás hablando, con ese entusiasmo fantástico, me ha encantado, porque amas más que dibujas. Y eso es importante. Es decir, que yo estoy haciendo simplemente una idea para empezar a comentar lo que realmente puede ser producto de esto. Independientemente de que los edificios que me han gustado y están muy bien, la integración a la naturaleza es otra cosa, es distinta, porque la naturaleza al final lo cubre todo. Como decía un antiguo refrán, que la hiedra es como el opio del arquitecto o algo así, ¿no? La hiedra se ocupa de tapar paredes, de tapar defectos, de tapar cosas. Sí, también, alguien decía en una escuela de arquitectura que cuando no sé cómo resolverlo, como unos vegetales. Eso es, bien. Entonces, cualquier arquitectura, al final la naturaleza se va a comer. Si la dejas, porque el depredador de la naturaleza, que es el ser humano, pues es capaz de destruir cualquier cosa. Buena o mala arquitectura. Y con esto yo ya doy paso a los demás que digan cosas, ¿no? Porque a mí, pero insisto en el tema de esa dicotomía entre la mano-máquina, la mano, papel, cabeza. Porque en la mano-máquina la cabeza empieza a desaparecer. No, hay un libro muy bonito que he citado al principio, que es este libro de Luján y Pallasmo, que habla, no recuerdo mal, la mano que piensa, y esa como conexión, ¿no?, entre el pensamiento y la mano del arquitecto, que es el que a partir de ahí... ¿no? Claro, es que yo soy de los que dibujo todavía. Claro, yo también, pero fíjate que tú en esa confluencia de gráficos que has hecho ahí, porque son lo que tú quieras hacer y poner, ahí ha estado la mano puesta. Es decir, yo es que además continuamente quiero hablar de todas estas cosas a las nuevas generaciones, porque es que no se puede abandonar. Porque si abandonamos eso, abandonamos la imaginación, porque la máquina ya lo da todo. Sí, es un poco imparable. No, sí, por supuesto, es imparable como todo. La dinámica pero también siempre en la historia de la humanidad hay renacimientos. No, pero yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con eso, que es una cosa que siempre he pensado, y yo sigo haciéndolo así, y sigo arrancando siempre todos los proyectos a mano, porque tú en el ordenador pierdes la relación de unas partes del edificio con otras. Sin embargo, en el papel, tú trabajes con un papel pequeño, más grande o más grande, tú siempre tienes la totalidad. Vas cambiando de escala, pero siempre tienes el conjunto. Y en el ordenador eso lo pierdes, porque te cebas con una zona y no atiendes a otra. Pero por otro lado, digamos como que el mundo de los ordenadores y la tecnología es un mundo que no podemos parar. Pero por eso, si Goya hubiera tenido un ordenador, a la maja la hubiera vestido de fallera, la hubiera vestido de andaluza, hubiera vestido de muchas cosas. Sin embargo, la revisión. Bueno, yo ya no sigo porque si no... Más preguntas. Más comentarios. Bueno, tengo una pregunta sobre el proyecto para el proyecto del campo. Tengo una pregunta sobre el proyecto para el proyecto del campo. ¿Por qué no fue realizado? Porque me parece muy buena idea este espacio. Porque fue el segundo premio. ¿No? No, fue el primero. No, es que... No, fue un concurso. Fue un concurso. Vale. Y sí, fue un concurso y bueno, mi proyecto quedó segundo
y se construyó Es una pena. Sí. ¿Tenemos a alguien en su casa, Quique? Bueno, No. comento yo. Te pregunto, Alfredo. Me llamaba la atención, por una parte de los proyectos, la interrelación interior-exterior, incluso el desarrollo tridimensional, fundamentalmente de grandes dimensiones, ya sean viviendas. Me ha llamado la atención por las características específicas la escuela de música. Esa relación interior y exterior, vamos, las tengo entendido, y de hecho lo pude comprobar con las limitaciones que tiene la escuela de música o conservatorio, aquí en la calle San Fernando, las limitaciones que tiene de cuando se construyó, aislantes de sonido para el que está ensayando, no se oiga con el de al lado y el de al lado no se oiga con el otro. Y la intervención que hay arriba en lo que fue el colegio de huérfanos, que también hay escuela de música. La relación está interesante de abrirse al exterior, aunque sea dentro del propio edificio, y el aislamiento que necesita el que está ensayando como solista o como grupo, de no generar sonidos que interfieran, supongo que estaba contemplado. Sí, bueno, realmente la construcción de esto, claro, a esos detalles no he llegado, pero realmente cada sala que es de música está, digamos, como tiene una doble caja interior. Es decir, el forjado luego tiene unos aislamientos y luego tiene una losa y los tabiques están separados, o sea, que todo construye como una caja interior que por supuesto hecha con materiales, con corchos o con Heraclit o con tableros de fibras, etc. Es decir, que hay como... Y luego esos frentes también tienen, muchos de ellos tienen cortinas. Es decir, hay imágenes en las que aparece esa visión de tal, pero que realmente esa relación se produce porque también hay clases teóricas, que ahí sí que se produce, es decir, que está protegido cada elemento. Luego los vidrios son todos vidrios con rotura de puente técnico, con grandes espesores, en fin. El edificio está como... ahí fue un esfuerzo, digamos, técnico de estudiar todos los temas acústicos, importantísimo. Es decir, una aula de otra, que hay muchas que están unidas, tú no tienes que oír nada de una a otra. Entonces, la absorción de sonido en esas cajas interiores es absoluta. Bueno, más comentarios, Alfonso. Sí, no, hay una cosa muy interesante que has dicho sobre la película del verdugo. La película del verdugo, ¿es Berlanga o es? Es de verdad. ¿Eh? Entonces, dices que a partir de ahí construye la pieza cinematográfica, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, eso es lo que cuenta ahí. Bueno, sí, ya no, pero es que sin embargo tiene bastante sentido el hecho. Cuando igual hablabas de la interrelación de cosas dentro de la arquitectura, todo está relacionado. Yo siempre hago un símil y me gusta reflexionar entre la similitud que hay entre un arquitecto y un director de cine. Hablando del tema de Berlanga. Entonces, el director de cine maneja muchas cosas. Un guión, unas máquinas de proyección, de toma de vistas, una serie de unos actores, un vestuario, catering, paisajes, interiores, exteriores, una serie de cosas. Y el ayudante de dirección, y el director, en general, sabe poco de casi todo. Sin embargo, sabe ordenarlo todo. Entonces, esa similitud yo la hago respecto al arquitecto. El arquitecto, nosotros manejamos pues,
desde el papel y el proyecto, presupuestos, materiales, gente de la construcción, porque claro, no cabe duda que hay una trilogía fundamental que es arquitecto, constructor, cliente. Es decir, que eso o va unido, o sea, y entonces aparecen toda esta serie de cosas, tantas como el director de cine, que en realidad sabemos poco de aire acondicionado, sabemos poco de fontanería, sabemos un poco de casi todo, pero sí sabemos ordenar las cosas y crear el conjunto, ¿no? Esa es la imagen que a mí me ha venido a la cabeza cuando has hablado de lo de tal. Es que somos como dos profesiones muy parecidas desde el punto de vista, porque un científico analiza solo en el laboratorio y sabe una barbaridad de eso, que está viendo allí con el microscopio. Y nosotros sabemos muy poco de casi todo. Y esa yo creo que es un estímulo fantástico de la profesión. Luego, cada uno que se especialice en lo que quiera, ¿no? Pero que igual se enfrenta con un papel blanco, que con una silla, que con una ciudad, que con una cárcel o un hospital o unas viviendas. Con esto ya. Puedes seguir hablando, Alfonso. Tenemos tiempo. ¿Más comentarios? Bueno, seguir comentando esto, a ver qué os parece lo de Sí, el director me de interesa, cine. Alfredo, perdón. Habla, por favor. No quiero yo. No, sigue, o sea, seguimos con cualquier idea que tenga que ver ¿Del con cine o de la exposición? No tengo ni idea más que de los resultados que observo y conozco algunos de los edificios que han salido ahí, que son de aquí, y no es esa información ni pretendo ya. Pero con esa comparación entre cine, director de cine y director, o sea, director y arquitecto. Yo de cine sé un poquito más. En el cine hay un director de fotografía que hace también lo que le dice el director general. Dice, a la mejor dirección o esto, ese es el director general. Pero el director de fotografía también toma muchas decisiones. Aquí yo he oído hablar de aparejadores y de algún ayudante más. No sé. Hay muchos más. Muchos O sea, más. Y luego están los que ya vienen a la hora de el construir, fontanero opina. como ha dicho usted, el fontanero, o sea, la parte baja, de arriba No, abajo. Es tan alta como, o sea, ahí Bueno, está, pues es tan complejo. me parece mucho más compleja no lo sé, mucho más compleja la jerarquía de cine y mucho más ambiciosa, entre comillas. Quiero decir, construir un edificio con unas características y que satisfaga esas características que se han pensado, que se lleven a cabo, se realicen, salgan y se conviertan en un sitio amable, agradable, que cambie la temperatura, como decía, en los sitios en los que hace tanto calor, una serie de cosas, o en los sitios que hace frío también. Todo eso me parece, a mí me encanta también, pero creo que la comparación entre director de cine y de esto no. Mira, yo conozco muy bien las dos cosas, soy muy aficionado al cine. Es tan complejo una cosa u otra. Quiero decir, por ejemplo, te voy a poner ejemplos claros, dos ejemplos clarísimos. Lo que has dicho que crece es más importante, el cine que la arquitectura. No. O más o menos la de entender. En ese aspecto, yo te diré que la arquitectura trasciende a la historia. El arte no deja de ser una moda visual. También trasciende como trasciende la moda, como trasciende la música, como trasciende, te digo, el aparato de música, la música contemporánea. Es decir, que la historia formal de la sociedad la ha hecho la arquitectura. Vamos dejando testimonio de lo que vamos haciendo a través de la historia, es decir, desde la prehistoria hasta ahora. Pero además, te diré que es tan complejo. Por ejemplo, enfréntate con un proyecto de un hospital. Un hospital es complejísimo desde la edificación a cómo tiene que funcionar todo. Sí que hay ayudante de dirección, ayudante además de los aparejadores, el constructor, el de tal, luego viene el de la bomba de cobalto, luego viene, complejísimo. Es complejísimo. Y luego se enfrenta, por ejemplo, como una cárcel, como ha ocurrido a mí, encima tienes que pensar para que la gente no
privarle de libertad, que eso ya es la mayor cosa que puedo. Mi opinión, una cosa es tan compleja como la otra. ¿Y por qué he dicho esto? Porque tanto el director como el arquitecto, vuelvo a decir, sabemos poco de casi todo. Bueno, bien. Vamos, tampoco se trata de... No, es más o menos. no, simplemente la arquitectura es evidente que queda más tiempo, a no ser que caigan bombas. Bueno, O hay un desastre subterráneo, mientras que las películas, a no ser que también alguien las queme, sobreviven más, nada más. Yo solamente quiero Obviamente son diferentes, como la escultura, o la pintura, la arquitectura, con otras artes. Yo creo que cada uno tiene sus claves. No, lo que pasa es que sí que, bueno, hay veces que sí que se puede asociar, ¿no? Como son actos, son, vamos, como actividades creativas que construyen algo, una historia. O sea, yo siempre digo que o sea, los arquitectos lo que hacemos es construir pensamientos. Es decir, la arquitectura no es más que pensamientos que luego, con las claves y con las herramientas y con los, digamos, como con los medios, ¿no?, propios de la arquitectura, los hacemos físicos, ¿no? En el fondo, detrás de todos los grandes edificios de la historia de la arquitectura hay siempre un pensamiento, algo que se ha generado, un proceso creativo que ha generado una idea y que esa idea luego se ha ido, digamos, como configurando con la técnica, ayudándose de la técnica, ayudándose de la materia, ayudándose de... ¿no?, para, digamos, formalizar ese pensamiento. Pero eso ocurre también en el cine. O sea, cuando yo hablaba de la película de Berlanga, es un pensamiento de Berlanga que a partir de ahí construye la película. O la escultura, que al final, la escultura de Chillida, pues tiene que ver con el vacío, con el espacio vacío, ¿no? Y a través de ese pensamiento construye sus piezas, ¿no? La única escultura que no ha podido hacer Chillida, lo del Monte Tindaya, la del vacío. Sí, pero, o sea, pero son claves, o sea, son como distintos formatos, ¿no?, de algo que tiene que ver con la creación, ¿no?, con procesos creativos que cada uno de esas disciplinas tiene como su... Sí, yo estoy de acuerdo. Yo cuando vi lo del museo, el MUA, la biblioteca esa, que aparece ahí, me ha sorprendido porque aparecía azul, todo, ¿sabes? Pues yo recibí un impacto impresionante. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo ha podido estar en esto? No, pero yo no he inventado nada. O sea, que al final el museo es el templo de Fu. Sí. No sé si has estado en Egipto. El templo de Fu es eso. Es un edificio en medio de un patio. Yo recuerdo que estuve, y yo más iba con un grupo de amigos y yo no paraba de dar vueltas al esto. Es decir, en el fondo, el agua, la utilización del agua no es un invento. O sea, la utilización del agua en la arquitectura es algo... los materiales o el sistema constructivo proviene del balloon frame americano. Es decir, que yo lo que he hecho es ordenar una serie digamos, como que en el fondo yo digo que al final nosotros como arquitectos vamos llenándonos la cabeza de cosas, que es nuestra biografía, los libros que hemos leído, las películas que hemos visto, las experiencias que hemos tenido, las relaciones los libros, las cosas que nos han contado, ¿no? Todo lo vamos llenando de alguna manera y llega un momento que todo eso, ¡bum!, ¿no?, lo viertes en el papel. Y todas estas cosas que te han pasado, de alguna forma, yo no sé cómo se produce eso, porque no soy ningún especialista en esto, pero sí sé que todo lo que de alguna manera está contenido en mi obra viene de
de mi biografía. Viene de las cosas que me han ocurrido y de las reflexiones que he hecho y de las cosas que me han interesado y de alguna forma como de estar alerta a lo que pasa a tu alrededor. Y llega un momento que esa mochila o esa cabeza llena de cosas, por eso es tan importante. Bueno, pues es tan importante para los arquitectos viajar, es tan importante para los arquitectos ver cine, leer, en fin, estar curioseando, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es un proceso creativo. Bueno, me vais a permitir que le demos las gracias a Alfredo por su participación, que le demos las gracias al Museo MACA y su personal, que de habitual, bueno, que hoy es presencial después de varias sesiones. Confío que la próxima, que es el jueves último, siempre es el último jueves de cada mes y coincide en mayo con el día 27, y es el arquitecto Ginés Garrido quien impartirá la charla acerca de Madrid-Río y cómo ha evolucionado. Tomar nota para quien esté interesado y si no, gracias a la también colaboración. El MACA avisa, el Colegio de Arquitectos avisa. Nuestra archivera Arantxa, que no sé si se ha ido ya, porque desde aquí no la veo, sigue avisando, etcétera. Siempre el último jueves de mes y acabamos en mayo porque cuando había fiesta de hogueras era absurdo competir con las fiestas de hogueras, como podéis comprender. Como es absurdo competir en diciembre con el día 26 de diciembre que estamos comiéndonos el cocido de Navidad o lo que haya sobrado en segundas vueltas. Gracias por vuestra asistencia.